Bueno, vamos a empezar hoy con el tema de especie y especiación, hablando un poco de conceptos de especie y algunos problemas vinculados a esos conceptos de especie. Empezamos por una comparación muy sencilla de dos situaciones reportadas recientemente, artículos que salieron estas semanas. El primero de ellos sobre una especie de salmón, el salmón chinook, donde en la gráfica vemos simplemente la diferencia absoluta de frecuencias alélicas en los genes, en regiones del genoma, ordenados en este caso a lo largo de los distintos cromosomas del genoma del salmón. Quiere decir que acá tenemos el cromosoma 1, podemos ver, por ejemplo, que hay una enorme variación, por supuesto, desde valores muy bajos hasta aproximadamente una diferencia de 0.5, 50% en frecuencias alélicas. Eso fluctúa enormemente, pero básicamente dentro de un rango bastante acotado en las distintas regiones del genoma. No es sorprendente, por cierto, que algunos puntos sean relativamente altos, porque esto puede ser un único sitio en el ADN, que por cuestiones de muestreo inclusive, tiene una frecuencia inusualmente alta. En todo caso, lo interesante de este ejemplo es que al final tenemos que hay una única región en el genoma que tiene una enorme divergencia entre dos tipos de salmones. Uno que migra, ustedes saben que los salmones tienen un ciclo vital que incluye periodos en el mar y luego una migración hacia las cabezales de los ríos donde se reproducen. Bueno, esas migraciones en esta especie ocurren en dos temporadas, en la primavera y en el otoño, y sucede que estas dos subpoblaciones son básicamente muy homogéneas y similares genéticamente en todo el genoma, excepto en esta región donde están fuertemente diferenciadas. Acá tenemos un esquema de las frecuencias de genotipo. Resulta ser una región de hay un único gen, y ese gen se puede genotipar. Si tenemos el genotipo E grande, E grande, E grande, L grande y L grande, L grande. Bueno, los homocigotas para el alelo E básicamente están concentrados en la subpoblación que migra en la primavera. Hay heterocigotas que tienen una distribución intermedia en cuanto al momento de migración, y los homocigotas para el alelo L migran básicamente en el otoño. Quiere decir que esta simple diferencia genética está detrás de un comportamiento migratorio completamente distinto, ciertamente entre las formas homocigóticas de este alelo. Aquí está esto mapeado también a lo largo del tiempo, pero utilizando unos criterios fisiológicos, y en definitiva se ve la misma separación. Hay diferencias fisiológicas asociadas a la migración en una u otra estación. Bien, este caso es fascinante. A nadie le queda duda que se trata de dos poblaciones de la misma especie, que son totalmente compatibles desde el punto de vista reproductivo, pero que tienen un polimorfismo genético que está detrás de un comportamiento enormemente interesante y complejo, que básicamente separa a los individuos entre las dos estaciones migratorias. Bien, entonces tenemos divergencia, incluso muy marcada, pero limitada, en este caso a un único gen o a una única región del genoma, sin que genere dudas sobre que estas dos subpoblaciones pertenecen a la misma especie. Vamos a ver ahora el caso de unos cíclidos de Nicaragua, conocidos como cíclidos Midas, muy, por cierto, populares en los acuarios. Acá hay un ejemplar, donde tenemos un conjunto de pares de poblaciones con grados de divergencia muy variables. Noten que acá tenemos una escala de FST, nuestra medida de divergencia poblacional, una variante de esa medida, con valores que van desde 0 entre pares de poblaciones hasta, en este caso, en promedio a lo largo del genoma, algo más de un 30%. Hemos seleccionado algunas comparaciones, simplemente para que vean. Acá tenemos las comparaciones de estas dos especies de este conjunto, una divergencia relativamente intermedia. Dejamos de lado las que son muy, muy semejantes, que se parecen, por cierto, mucho en las comparaciones al caso anterior, por eso nos focalizamos en las que son más divergentes, y tenemos que hay una cierta distribución de divergencia
Los grises y negros son simplemente a lo largo de los cromosomas los valores fluctuantes, como en la diapositiva anterior. Las líneas rojas son los promedios en zonas del genoma, promediando entre distintos puntos del genoma para suavizar un poco esa variación que tiene un montón de ruido si realizamos la variación sitio a sitio. Vemos que tenemos una cierta divergencia, donde ya está repartida en todos los cromosomas. Quiere decir que hay una divergencia general del genoma de estas dos especies. Acá tenemos otra comparación dentro de ese mismo grupo etiquetado en azul, donde tenemos también una gran divergencia reflejada en casi todo el genoma. Hay algunos picos interesantes, como aquí, pero en definitiva no está la divergencia restringida a una parte del genoma. En las comparaciones de pares de especies o especies incipientes marcadas con rojo, tenemos dos de ellas aquí y vemos algo parecido, pero si miramos los detalles vemos que hay más picos de divergencia que en el caso anterior en estos. La última parte de esta diapositiva, relativamente cargada, es evidencia de selección divergente, o sea, regiones del genoma, qué fracción de cada cromosoma o de cada región del genoma tiene evidencia de que la selección favorece o una variante extrema o la otra variante extrema y en contra de los heterocigotas. ¿Sí? Eso es selección divergente, donde los extremos son favorecidos. Y vemos que hay una proporción en promedio de 6 a 8% en los azules, 8 a casi 12% en los que están marcados en rojo, pero esa divergencia está presente por selección diferencial en casi todos los cromosomas, con algunos picos muy notorios de presiones de selección, tanto en el caso de los azules como en el caso de los rojos. En estos casos, a pesar de que no es imposible que las poblaciones, las especies que se comparan acá, se reproduzcan, produzcan híbridos, inclusive híbridos fértiles, con lo cual se puede comprobar la selección en contra de los heterocigotas, por ejemplo. Sin embargo, poca gente duda que estas sean especies legítimas, porque mantienen una cohesión importante, una divergencia importante, y la selección actúa en contra de las formas intermedias sistemáticamente en casi todos los cromosomas, en buena parte del genoma. ¿Sí? Obviamente, el porcentaje no se espera que sea un porcentaje muy grande, pero estamos en una zona donde si no son especies para todo el mundo, lo son para la amplia mayoría de los investigadores. El tema de la especie y la especiación es cómo pasamos de una situación como esta, que también se encuentra en Cíclidos, por cierto, de Nicaragua, a una situación como esta, donde ya tenemos una divergencia mucho más marcada. Conocemos, en realidad, los mecanismos importantes que están detrás del proceso de formación de especies. Y lo que vamos a hacer en este bloque del curso es aplicar esos conceptos para observar el proceso de la especiación, ya no el proceso de la evolución de las poblaciones individuales o aún de la divergencia de las poblaciones, sino cómo eso opera hasta transformarse en la divergencia entre especies incipientes o especies plenamente diferenciadas. Las poblaciones pueden diferenciarse por deriva genética, por mutación. Las mutaciones además pueden combinarse de distintas maneras, por lo que llamamos recombinación. Las poblaciones suelen estar estructuradas geográficamente o temporalmente, como el caso de esos salmones, pero pueden estar conectadas por flujo génico. Sabemos además que la selección natural, no sexual y sexual operan sobre las poblaciones y todos estos procesos pueden producir divergencia de distinto tipo. ¿Sí? Si miramos el genoma y ampliamos un poco la mira de las mutaciones y los cambios puntuales, hay otro tipo de procesos también importantes que pueden afectar la divergencia de las especies. Entonces, la pregunta para este bloque del curso es, ¿cómo estos procesos que en lo esencial ya conocemos pueden actuar solos o combinados para producir especies incipientes, en lugar de simplemente variantes de una misma especie, y eventualmente especies plenas? Tenemos entonces dos aspectos vinculados. El del concepto de qué es una especie y cómo distinguimos a dos o más especies entre sí. Eso es el tema del concepto de especie y los mecanismos o criterios de delimitación de las especies, de identificar sus límites, y el proceso de formación de especies que llamamos especiación. Damos a entender entonces que la formación de especies es un proceso poblacional. Puede ocurrir en algunas circunstancias, como veremos, en forma casi instantánea, pero la mayoría de los casos son procesos graduales de acumulación de divergencia.
¿sí? El resultado del proceso, más allá de los detalles de cómo ocurre, es la formación de entidades que podemos reconocer en algún caso como individuos biológicos a un nivel superior al de los organismos, aunque ese es un concepto bastante debatido, como veremos. Una situación curiosa que pasa con las especies es que el concepto y la realidad de las especies son claves para la evolución y, por cierto, también para la ecología, la conservación, etc. Y sin embargo, no existe un único concepto de especie que sea aplicable y aceptable de forma universal. En parte esto es razonable, porque para el evolucionista, si es cierto que las especies son resultado de un proceso potencialmente gradual, aunque no siempre, entonces es esperable que encontremos situaciones intermedias, donde no es obvio si estamos tratando de una única especie con sus variantes o múltiples especies. En algunos casos, esa ambigüedad puede deberse a falta de información, o sea que completando la situación con más datos podremos obtener una mejor solución. Pero hay casos realmente que son naturalmente intermedios y algo confusos o de una situación no fácilmente delimitable. Entonces, este es un tema de gran importancia que está siendo revitalizado por los estudios de escala genómica y que presenta un número importante de desafíos y de interés desde el punto de vista de la teoría evolutiva. Cuando hay compatibilidad entre las formas, entonces la divergencia se puede ver compensada por flujo génico y las formas que se encuentran son plenamente compatibles dentro de una especie. Por ejemplo, esas dos subpoblaciones de salmón no tienen incompatibilidades reproductivas ni de cruzamiento, se pueden comportar como miembros de una única especie, más allá de la causa que generó esa divergencia en dos subpoblaciones. Si empiezan a aparecer limitaciones, barreras de algún tipo a esa compatibilidad, tenemos una situación de especies incipientes o en proceso de formación. A veces se le dice semiespecies. Si la incompatibilidad es completa, de modo que operan como dos entidades distintas, son claramente especies distintas. La evolución normalmente implica dejar de lado lo que se ha llamado el esencialismo, la idea de que las especies son entidades esenciales, básicamente discretas, y que la variación que puede haber es simplemente ruido o imperfecciones o falta de conocimiento, pero que existen entidades absolutamente reales, discretas y sin situaciones intermedias. Y la otra extremo, históricamente hablando, es el nominalismo, que dice que las especies son simplemente etiquetas convenientes. En un mundo más o menos fluido y difuso encontramos unidades que etiquetamos por conveniencia, ¿sí? Existirían en ese caso los individuos, los organismos, pero no las especies como tales. Sin duda que Darwin, una de las cosas importantes que hizo, y el evolucionismo junto con Darwin, y no exclusivamente por parte de Darwin, fue el quiebre con el esencialismo, esa idea fijista de que las especies son entidades discretas, ideales, presuntamente definidas como tales en la creación. Sin embargo, Darwin no fue un nominalista, entendió que las especies eran entidades reales, aunque de repente no tan nítidas, no tan claras como un esencialista podría querer verlas. La visión clásica de la teoría sintética o neodarwinista de la especiación es que la continuidad de la evolución lenta y gradual puede conducir a la formación de entidades discretas. Un proceso continuo de acumulación termina generando, sin que haya interrupciones o cosas particularmente excepcionales en el camino, los productos de esa divergencia, digamos, normal, terminan siendo especies. Como se ha dicho alguna vez, y retomaremos, las especies son entidades que divergen por otras razones, que no son las razones, la causa no es la formación de especies, es la divergencia normal por selección, deriva genética, etc. Son las consecuencias las que distinguen la divergencia que lleva a la especiación de una divergencia común y silvestre. En otras palabras, es una divergencia común y silvestre en cuanto al proceso, pero las consecuencias son distintas de la divergencia normal dentro de las especies. Empezamos por el concepto clásico, biológico de aislamiento, propiciado, entre otros, por Ernst Mayr y su colega Theodor Subzowski, ¿sí?
que define las especies en términos de la capacidad de entrecruzarse o de reproducirse, formando híbridos viables y capaces de reproducirse. El concepto de Mayr dice que las especies son grupos de poblaciones naturales formadas por organismos real o potencialmente capaces de entrecruzarse. Naturalmente podemos tener dos individuos que no se entrecruzan, pero que potencialmente podrían haberlo hecho. Ese no entrecruzamiento puede deberse al patrón de apareamiento en la población o a la separación física que hace imposible el entrecruzamiento real, pero si les diéramos la oportunidad a esos individuos de entrecruzarse, podrían hacerlos. Quiere decir que en la interna de las especies hay lo que llamamos compatibilidad reproductiva. Y por otra parte, la otra cara de esa moneda es que esas entidades que llamamos especies están aislados reproductivamente de otros grupos de igual carácter. Este concepto es el más aceptado entre los zoólogos, aunque hay siempre variantes y excepciones, ¿sí? Y noten que en esta situación el entrecruzamiento es impedido, ¿sí?, por lo que llamamos aislamiento reproductivo, ¿sí? Y se han identificado una serie de mecanismos de aislamiento reproductivo, un punto clave del concepto. Es decir, que el aislamiento tiene que ser por características de las propias especies, que aún colocados en una posición donde físicamente sería posible la reproducción, esa reproducción no ocurre o no llega a buen término, como veremos. Es decir, el aislamiento extrínseco, forzado por una barrera, por ejemplo, un impedimento físico externo a los organismos, no cuenta como aislamiento reproductivo. Son mecanismos intrínsecos de los organismos los que operan para separar las especies. Veremos brevemente luego que las mismas características implicadas en el reconocimiento específico son parte, no son todo, pero son parte de las características que al mismo tiempo discriminan los miembros de otras especies. Reconocimiento dentro de la especie, separación o discriminación entre especies. De hecho, estamos mencionando un concepto que es parte de una variante del concepto biológico de especie, que es el concepto de especie basado en reconocimiento. En este marco, la especiación es el proceso de génesis, evolución y consolidación del aislamiento reproductivo. Es decir, que este concepto de especie orienta la investigación de la especiación. Queremos saber cómo, de qué manera se producen, acumulan y terminan consolidándose los mecanismos de aislamiento reproductivo que distinguen a las especies, mientras que a la interna de cada especie hay compatibilidad reproductiva. Los mecanismos de aislamiento reproductivo se clasifican de dos maneras vinculadas, que son, por un lado, mecanismos presigóticos, antes que se unan los gametos para formar el cigoto, y poscigóticos. Y una variante de esto es distinguir los precopulatorios, poniendo el punto de corte en la cópula y no en la formación de los gametos, ¿sí?, y poscopulatorios, ¿sí? La diferencia está en, de la lista que luego veremos de mecanismos de aislamiento, donde ponemos el corte de separación, en las dos grandes clases. Bien. ¿Cuáles son estos mecanismos? Los presigóticos impiden la unión de los gametos, ¿sí? Dentro de ellos los precopulatorios, que son una buena parte, impiden, reducen la cópula, la formación de cópulas entre individuos. Los posigóticos operan una vez que se producen los híbridos, o sea, los cigotos, y por supuesto esos son todos poscopulatorios. Bien. Usemos la clasificación de la izquierda. Tenemos aislamiento temporal o de hábitat. Recuerden que esto no es un aislamiento forzado. En condiciones naturales, hay poblaciones que están naturalmente separadas temporalmente en la estación reproductiva, por ejemplo. Se reproducen, pero en distintas estaciones, distintos periodos del año, o de hábitat. Coexisten, pero están especializadas en hábitats distintos. Eso es un mecanismo de aislamiento. Temporal o espacial, si quieren, o ecológico. Existe también el aislamiento etológico, el comportamiento, particularmente en el cortejo, que reduce o elimina la formación de cópulas interespecíficas. Y existe, aunque se produzca la cópula, el aislamiento mecánico, que simplemente las especies son incompatibles desde el punto de vista de los aparatos reproductivos, los individuos que las forman.
también pueden ser incompatibles los gametos. En mayor o menor medida, los gametos pueden ser incompatibles, como veremos en algunos ejemplos. Una vez que se forman los cigotos, básicamente hay dos grandes fenómenos que son mecanismos de aislamiento. Una es que esos híbridos sean inviables, total o parcialmente, es decir, que tengan una mortalidad mayor desde la formación del cigoto hasta la vida adulta y la madurez reproductiva. Y otra es que, aún en el caso que los híbridos son viables, o inclusive perfectamente viables, pueden ser total o parcialmente estériles. Recuerden que la selección implica la supervivencia, o sea, la viabilidad, y la reproducción, o sea, la no esterilidad. Son los dos aspectos del éxito darwiniano a la larga de los organismos una vez que se forman esos cigotos. Veremos algunos ejemplos de estos mecanismos de forma breve. El aislamiento precigótico y precuperatorio, por cierto, etológico, se manifiesta en el cortejo. Hay muchísimos ejemplos, ¿sí? Acá hay un cortejo típico entre dos aves, donde hay una serie de despliegues comportamentales más o menos elaborados que permiten el reconocimiento individual, la elección de pareja si es que existe, y la discriminación en contra de formación de cópulas interespecíficas. Naturalmente esto es una cuestión de grado, pero como sabemos que la selección sexual opera de manera muy importante, podemos ver ahora otra faceta de la selección sexual, que es no solamente la elección de pareja y el éxito en el cortejo de los individuos, sea cual sea el sexo, sino además, por la negativa, la discriminación en contra de apareamientos interespecíficos. Tenemos también ejemplos de incompatibilidad gamética. Estos son un estudio muy interesante, muy bien hecho, donde se ve en el laboratorio la fertilización, la eficacia de la fertilización en especies de erizos de mar. Una observación importante es que en los erizos de mar los cigotos se liberan al agua, de modo que el reconocimiento intra o interespecífico es a nivel de los cigotos, ¿sí? Entonces tenemos la eficacia de la fertilización de los huevos de una especie o de otra, ¿sí? Esta especie C o la especie oblonga de erizos de mar, utilizando espermio de una u otra especie. Entonces, en este caso, estos huevos de la primera especie, marcada con blanco, fertilizan con mayor éxito si usamos espermios del mismo tipo. Y hay una reducción, una menor eficacia de la fertilización con espermios de la otra especie. Cuando cruzamos las condiciones, se invierte exactamente y se produce la misma situación. Por supuesto que además, estos híbridos que se forman pueden ser más o menos viables. Acá estamos estudiando solamente el evento de fertilización misma, ¿sí? Pero ven que hay incompatibilidad o selectividad gamética claramente en ambas combinaciones interespecíficas. Como ejemplo de evento postcigótico, vamos a hablar de la infertilidad de los híbridos. Puede haber híbridos que son viables perfectamente, incluso a veces se los produce, como en el caso que vamos a ver ahora, en forma deliberada por su resistencia física a las tareas, en este caso es una cosa dirigida por nosotros los humanos, pero que son parcial o totalmente estériles, ¿sí? Un caso clásico es la formación de mulas como híbridos entre burros y caballos, en el sentido genérico. Acá importa cuál es el sexo masculino y femenino, pero eso no vamos a entrar en esos detalles. Pero la mula es un híbrido de dos especies que todavía son compatibles desde el punto de vista reproductivo, pero que están sometidas a una menor fertilidad de los híbridos, que son total o parcialmente estériles. Quiere decir que se forman los híbridos, pero esos híbridos no pueden incorporarse a la reproducción de ninguna de las especies parentales, o si lo hacen con una selección fuerte en su contra por una menor fertilidad, ¿sí? Este es un mecanismo claramente postcigótico, porque el cigoto se forma perfectamente en este ejemplo.
La especiación es el proceso potencialmente gradual de situaciones donde tenemos, visto por la sistemática, una única especie con una cierta homogeneidad fenotípica y genética, que a nivel genómico se puede ver como la compatibilidad cruzada de muchísimas regiones, básicamente de todo el genoma, como el caso del salmón chinook. En el otro extremo tenemos unidades diferenciadas, discretas, fenotípica y genéticamente, que además son incompatibles en buena medida a lo largo de todo el genoma o de buena parte del genoma, aunque pueda haber alguna excepción. En el medio tenemos situaciones de formación de especies incipientes, donde hay una cierta diferenciación fenotípica y genética de las poblaciones, una cuestión de grado, no tan nítida como en el caso siguiente, pero la compatibilidad genómica está reducida a ciertas regiones, donde puede haber todavía intercambios, pero en otras regiones esos intercambios están bloqueados o son ineficientes. Vamos a ir para atrás en un momento para notar lo siguiente también, con los mecanismos de aislamiento. Los mecanismos de aislamiento, si ustedes los ven, están ordenados acá de manera temporal. Si el aislamiento inicial, temporal o estacional, ¿sí? Temporal o de hábitat, es completo, no interesa el resto porque ya las especies, los organismos no se encuentran al momento de la reproducción. Superada esa etapa, si el elemento etológico es perfecto, ya no importa lo que sigue porque no se producen las cópulas. Si el elemento mecánico es perfecto, no importa lo que pasa con los gametos y los cigotos, y así sucesivamente. Quiere decir que podemos ver como una serie de barreras posibles, potenciales, en el proceso que va desde el reconocimiento individual en el cortejo hasta la formación de los híbridos y también a cómo les vaya a esos híbridos desde el punto de vista de su viabilidad y su fertilidad. Este es el orden temporal y naturalmente los mecanismos más eficientes son los que cortan el proceso más temprano. Pero eso tiene una trampa implicada, generada por la propia evolución, que es esta. Supongamos que dos especies llegan a un aislamiento etológico completo y perfecto. Bueno, eso será claro y nítido, no habrá dificultades para identificar las especies, sus límites, los individuos que pertenecen a una u otra especie, etc. Sin embargo, eso no significa que en el proceso de especiación el aislamiento etológico haya sido el principal y ciertamente no el primero. De repente podemos tener una situación donde la inviabilidad y esterilidad parcial de los híbridos fue el fenómeno de aislamiento, pero luego al aparecer un mecanismo más temprano, y en ese sentido más perfecto, termina dominando el panorama y lo demás se vuelve menos relevante, pero no quiere decir que no lo haya sido en el proceso. En otras palabras, la importancia empírica hoy de los mecanismos de aislamiento no necesariamente refleja la importancia en la génesis de las especies o especies incipientes de los mecanismos de aislamiento. Eso también es dinámico a lo largo del proceso de especiación. Bueno, vamos a empezar a indagar un poco cómo es este proceso gradual. Por ejemplo, veremos después que hay casos más instantáneos en términos evolutivos. ¿Cómo es este proceso gradual de adquisición de mecanismos de aislamiento? ¿Cómo se pasa de formas plenamente compatibles, aunque estén separadas, por ejemplo, geográficamente, o que tengan algunas diferencias genéticas o morfológicas, a formas completamente aisladas desde el punto de vista reproductivo? Un primer ejemplo, tomado por cierto de los libros clásicos de Ernst Mayr, es el aislamiento reproductivo como un subproducto de la divergencia. Es decir, las poblaciones divergen, por ejemplo, geográficamente, acumulan diferencias, nada particular ocurre en el proceso, pero al final las formas terminales son aisladas. Acá tenemos un caso tomado de gaviotas, que son circumpolares. Este es el hemisferio norte, visto desde una visión polar. Acá tenemos, por ejemplo, Asia, ¿sí? Alaska, bueno, parte de Norteamérica. Bueno, y acá tenemos una serie de formas vecinas en Europa, por ejemplo, A2, B2 con B1, con C1, y en todos los contactos entre ellas se demuestra que son capaces de hibridizar perfectamente. Quiere decir que
y cuando tienen los contactos, por ejemplo, de la forma B1 con la 1, que tengan algunas diferencias fenotípicas, se produce cortejo, la cópula es completamente normal, se forman híbridos y potencialmente retrocruzas, etc., sin evidencia de inviabilidad o de incompatibilidades. Se cree que la especie A se formó, originalmente era compatible con la especie B en esta zona de Eurasia, y luego migró a Norteamérica, una nueva subespecie, una variación, y esta variación, después cuando migra en forma secundaria a Europa, termina siendo incompatible y está aislada reproductivamente de alguna de las subespecies y variedades de la especie B. Quiere decir que la divergencia geográfica a lo largo de esta serie de diferenciación, cuando las formas terminales se encuentran, pueden ser incompatibles. Fíjense que si seguimos la cadena en este sentido, concluimos que es una única especie. Si observamos el comportamiento aquí, concluimos que son dos especies. El proceso de aislamiento reproductivo es gradual, es el subproducto de la divergencia, y nada pasa en el camino, pero por acumulación las formas terminales pueden ser divergentes. Esto, por cierto, es un ejemplo que Ernst Mayr usaba para explicar dos cosas. La especiación como un proceso gradual y el aislamiento reproductivo como un subproducto de la divergencia que él veía como una divergencia geográfica, por separación de formas geográficas. Esto es el concepto de aislamiento reproductivo, ¿sí? Basado en mecanismos de aislamiento. Vamos a ver una variante, que es la del concepto de especie basado en reconocimiento, donde simplemente, en lugar de definir a las especies de forma relacional por su aislamiento con respecto a otras especies, se mira a la interna de la especie y se entiende que los organismos, siempre de reproducción sexuada, son, por la positiva, comparten un sistema común de reconocimiento específico, que resulta ser incompatible con otros sistemas análogos, los de otras especies, ¿sí? Los dos son conceptos reproductivos y a veces se toman como dos facetas de un mismo problema, de la misma idea general del concepto biológico de especie, ¿sí? Pero en este caso el énfasis está puesto en el reconocimiento positivo, en el sistema de cortejo y reconocimiento, como una característica propia de la especie, que no depende de cómo funciona en la eventual ocurrencia de otra especie, ¿sí? Tiene algunas ventajas sobre el concepto biológico, por esa definición centrada en la especie misma y no en su vínculo con otras, ¿sí? Se dice que el concepto de especie biológico basado en aislamiento es relacional, es por relación de una especie con otras especies, de las cuales están aisladas, lo cual es correcto, y el propio Mayr siempre reconoció que es así, ¿sí? Desde el punto de vista etológico, la evolución de la especiación acá es por la evolución y la divergencia de los sistemas de reconocimiento específico, que por supuesto requieren también la compatibilidad reproductiva, ¿sí? Pero es el cortejo y la cópula los que evolucionan y su divergencia genera como subproducto de la especiación. Estos dos conceptos, como ven, están íntimamente vinculados. De hecho, encuentran dificultades en las mismas situaciones en ambos casos. Por ejemplo, si hay hibridación, formación de híbridos, está claro que unos pocos híbridos no derrumban la identidad de las especies, pero termina siendo una cuestión de grado. ¿Cuánta hibridización es razonable para seguir sosteniendo que dos entidades son especies distintas y cuánta entra a cuestionar esa cuestión? Por supuesto no se aplica en la reproducción asexuada, esto es ampliamente reconocido, y hay otras dificultades, como por ejemplo si no hay un contacto geográfico, un contacto físico, por las especies están separadas geográficamente, son lo que se dice alopátridas, entonces va a ser difícil aplicar el concepto. Por supuesto, en el registro fósil no tenemos formas más que indirectas de saber si hay compatibilidad reproductiva. Los conceptos biológicos todos tienen sus dificultades. Estas son algunas bien conocidas de los conceptos de aislamiento y reconocimiento. Lo que sí sabemos hoy, gracias a más observaciones en el campo y a más estudios genómicos, es que la hibridización es mucho más frecuente de lo que se esperaba. Acá tenemos un ejemplo tomado de un estudio
local, ¿sí? En Isla de Lobos, donde el lobo fino y el lobo de 2 pelos claramente coexisten y se mantienen como especies distintas. Se puede observar la aparición de individuos híbridos, en particular, ¿sí? Es una hembra híbrida, que tiene características, primero se observó morfológicamente intermedia entre las 2 especies de referencia, y después genéticamente, usando métodos de identidad genética, vemos que una de las especies, esta, es básicamente homogénea, con algunas pequeñas variantes genéticamente basados en microsatélites. La otra especie, este es el lobo fino, este es el león marino, también es básicamente homogénea, con pequeñas variaciones en algunos individuos, y tenemos el híbrido con una posición genética claramente intermedia, ¿sí? De hecho, acá hay un par de individuos híbridos, porque, si mal no recuerdo, esta hembra a su vez tuvo una cría que termina teniendo, en lugar de un 50% de genoma de una y otra especie, termina teniendo una población intermedia, acercándola a la especie con la cual este individuo híbrido o se reprodujo. Quiere decir que tenemos además alguna retrocruza. Poca gente duda que estos que son géneros distintos sean también especies distintas, pero el elemento reproductivo claramente no es perfecto, aún con una importante divergencia en millones de años y genética y morfológica de estas especies. Ocasionalmente se producen híbridos. El consenso es que estas hibridizaciones ocasionales no derrumban el elemento reproductivo, son ocasionales, pero claramente marcan que ese elemento reproductivo no es perfecto y se puede quebrar en ciertas circunstancias. Inclusive que esos híbridos son viables y son fértiles. No es la incompatibilidad post-cigótica la que realmente mantiene el aislamiento, sino tal vez en la viabilidad menor u otros factores que todavía están por conocerse. Pero sabemos, ahora que podemos estudiar genomas de forma más intensa, que la hibridización entre especies o a un género, como en este caso, es relativamente frecuente. Mucho más frecuente de lo que se pensaba y en parte mucho más frecuente de lo que era posible documentar. Otro concepto de especie, también clásico, es el concepto basado en la idea de la cohesión. Naturalmente, cuando hablamos de cohesión, es un concepto relativo. Los individuos de una única población están cohesionados porque son plenamente compatibles, son intercambiables desde el punto de vista ecológico, cumplen las mismas funciones. Comúnmente el éxito de un individuo, si hay recursos limitados, va a ser a expensas del éxito de otros individuos. Podemos reconocer cómo los individuos son partes más o menos intercambiables de un todo. Esto no es absolutamente así, por lo tanto tenemos que ver diferencias ecológicas entre los sexos, puede haber diferencias en la ecología de los distintos estadios del ciclo vital, quiere decir que conocemos variantes de esta situación. La cohesión reproductiva es una fuerza muy fuerte de cohesión, pero hay otros mecanismos ecológicos, etológicos, que hacen a la cohesión. Es fácil ver que esto es una cuestión de grados y que habrá un continuo de situaciones, desde poblaciones más o menos intercambiables y equivalentes a cosas más o menos diferenciadas. Por ejemplo, esas 2 clases de salmón que están especializadas en la migración en el otoño o la primavera, claramente están diferenciadas. Sabemos por unas múltiples evidencias que son compatibles plenamente, pero la población funciona como 2 subconjuntos en su amplia mayoría. Hay una pérdida de cohesión, aunque sabemos que no parece ser de suficiente grado como para motivar la identificación de especies distintas. Hay un caso interesante en orcas, que hay distintos tipos de comportamientos depredatorios, y al parecer tienen una divergencia genética y una cierta segregación reproductiva. Será una cuestión de grado ver si están cohesionadas y aisladas, de modo que el concepto introduce elementos interesantes, pero no está exento de dificultades por la gradualidad de la cohesión o su pérdida. Lo mismo que sucede con el elemento reproductivo. Los mecanismos de cohesión, según este trabajo clásico de Templeton, son la intercambiabilidad genética,
el hecho de que son intercambiables los individuos indica que son compatibles, reemplazables los unos por los otros, ¿sí? Y la intercambiabilidad demográfica, quiere decir que esto tiene que ver con el vínculo de los organismos con su entorno, el modo como se vinculan con el entorno. Hay una clase general de mecanismos que vamos a mencionar también, que son mecanismos y conceptos basados en filogenias, de un modo u otro. Empezamos por uno muy clásico, que ya tiene varias décadas, que es el concepto filogenético de Craycraft, y después veremos que hay variantes más modernas, pero que mantienen las mismas líneas de pensamiento. Para Craycraft, las especies se reconocen como grupos monofiléticos, diríamos monofiléticos recíprocos, o al menos diagnosticables y que son parafiléticos. Quiere decir que todos los miembros de una especie tienen un carácter diagnóstico derivado en sentido filogenético que permite distinguirlos de otros individuos que no pertenecen a la especie, ¿sí? Pueden ser monofiléticas recíprocas o parafiléticas si hay elementos de distinción claros que homogenizan a una de las partes con respecto a la otra, ¿sí? Esta definición básicamente dice que tenemos que tener caracteres diagnosticables, excluyentes mutuamente, de organismos de una especie con respecto a las otras, ¿sí? Entonces, y sin embargo, dentro de cada especie existe una trama de relaciones de estrella y dependencia sin un corte definido, como podemos entender. Ese control filogenético tiene varias aplicaciones y extensiones hasta los tiempos actuales, ¿sí? Y acá vamos a ver un ejemplo de un estudio, o varios estudios, de este monito del monte, que es una especie endémica del bosque valdiviano, chileno y argentino, ¿sí? El bosque templado, donde un trabajo reciente había descrito 3 especies en lo que antes se consideraba una única especie, con base a datos de ADN mitocondrial y datos morfológicos o morfométricos. Este estudio, con 7 genes, incluyendo genes mitocondriales y nucleares, ¿sí?, intenta identificar el nivel de cohesión filogenética de las distintas especies, de estas 3 especies. Y empezamos por lo más grueso. Vemos que acá tenemos una de las especies, Dromiceps bocinovici, forma un grupo acá relativamente homogéneo, ¿sí?, en esta filogenia multilocus. No es exactamente una filogenia única, sino una especie de amalgamado de filogenias basadas en múltiples genes. Es un concepto coalescente bastante complejo. Pero se ve una unidad acá, filogenética, documentada por varios de los genes o por los genes en su conjunto. Acá se ve una segunda unidad, que es la especie Mondaca, y acá una tercera unidad, que es Gliroides. Sin embargo, estos 4 individuos que fueron mostrados en un mismo lugar, o sea, en una misma localidad, y que son de la misma especie, de la misma población, aparecen repartidos, separados filogenéticamente y repartidos en 2 de las especies, la especie Mondaca y la especie Gliroides, ¿sí?, sugiriendo que estas 2 especies en realidad son parte de un mismo aglomerado biológico, de una misma especie. Acá hay una aplicación de criterios de delimitación de especies basados en coalescencia y coherencia filogenética, que no vamos a estudiar en detalle, pero vemos casos como el siguiente. Fíjense, acá tenemos una metodología de GMIC aplicada para todos los genes, me da una gran subdivisión de unidades, incluso mucho más que 3, ¿sí? Esta misma metodología, usando solamente los genes nucleares, sabemos que el mitocondrial tiene un modo de herencia particular, por vía exclusivamente materna, y puede tender a marcar fuertemente la separación geográfica, más que los genes nucleares, ¿sí? Bueno, la misma muestreo, restringiendo el estudio a los genes nucleares, muestran como una única población homogénea. Y este patrón de homogeneidad se repite en muchísimos de los métodos que difieren por cuestiones técnicas que no vamos a discutir en detalle, ¿sí? Acá hay un método en forma interesante que da a bocinovici como distinta de las otras 2, pero las otras 2 las da como una sola, ¿sí? Y finalmente un método más que lo da como una unidad única. Mirando la filogenia, esta amalgamada, vamos a llamarle, y estos patrones, vemos que tenemos un gradiente de soluciones posibles, varias de las cuales son
considerar esto, como los autores de este trabajo, como una única especie, o potencialmente como dos, más difícilmente como tres, digamos así. Entonces, esos son conceptos filogenéticos, pero vemos que hay cuestiones de límite de delimitación y cuestiones de grado de resolución que varían según los métodos y según los genes que se utilicen. En realidad estamos en un problema que taxonómicamente puede ser difícil de resolver, encontrar la delimitación precisa de una, dos o tres especies, pero desde el punto de vista del proceso evolutivo tenemos una situación intermedia justamente entre la divergencia clara y nítida de 3 unidades, o 2, si queremos restringirnos a esta separación principal, y el que se trata de variaciones de una misma entidad que llamamos especies. ¿Por qué esta dificultad a nivel génico o de filogenias de genes? Lo sabemos bien, lo estudiamos hace poco en el bloque anterior del curso, porque aún sin flujo génico, la separación de las especies puede producir una inconsistencia entre lo que llamamos árboles de genes, los de las líneas delgadas acá en verde o amarillo, y árboles de especies, los de las líneas de color azul piedra. Si tomamos el árbol de especies como referencia, es siempre el mismo de estos tres esquemas, es orangután como la especie más alejada de este cuarteto, con ancestro común más distante, las otras tres especies con ancestro común más cercano, y dentro de ellas la más alejada es gorila, porque se separa primero la rama que lleva gorila y después la rama que lleva a las otras dos especies, y esa última separación es la que separa a humano y chimpancé. Sabemos que si quieren poner una segunda especie de chimpancé acá, iría en este lugar, no cambia este esquema general, le agrega detalles que no vienen al caso en este momento. Bueno, el asunto es que, como ya sabemos, el reparto incompleto de linajes, o ILS, puede generar tres topologías para los genes embebidos dentro de una misma y única topología del árbol de las especies, según cómo se repartan los polimorfismos en esta zona entre estos dos eventos de especiación. Eso ya lo conocemos, así que no lo voy a explicar nuevamente, pero genera una inconsistencia potencial entre los árboles de genes y los árboles de especies. Si esto ocurriera totalmente al azar, podría haber un tercio de cada arreglo a nivel de génico, pero como el tiempo que transcurre entre estos dos eventos de especiación favorece la resolución de este reparto incompleto, favorece completarlo, va a haber un exceso de estas situaciones donde el árbol de las especies coincide con el árbol de los genes, y al revés, claro, y otro reparto en proporción equitativa, pero menor que esta opción, de las otras dos alternativas. En el cromosoma 1 humano hay un trabajo muy bueno que muestra esto con claridad, donde tenemos cada barrita acá, arriba o abajo del esquema del cromosoma, es una región que tiene una topología determinada. Es decir, que el árbol que vincula a orangután, gorila, humano y chimpancé en una región del genoma marcada acá con rojo, indica que esa región, el árbol de los genes o de la zona de genómica marcada por esa región, coincide con el árbol de las especies. En cambio, si vemos una barrita azul como acá, la topología que encontramos en este segmento del cromosoma, que puede ser un gen o unos pocos genes, o incluso parte de un gen, coincide con esta otra topología, donde humano y gorila son más cercanos entre sí en esta parte del genoma que humano con chimpancé. Esta corresponde al árbol de las especies, esta no. Y las líneas verdes, de igual manera, corresponden a esta otra discordancia, donde gorila y chimpancé son más cercanas entre sí que cualquiera de ellas con humanos. Estas topologías son correctas para los genes en los cuales encontramos, pero solamente una de ellas coincide con el árbol de las especies. Quiere decir que es esperable que haya regiones del genoma que recuperen distintas topologías. Por lo tanto, no es impensable que, aun si estas fueran especies, podrían encontrar inconsistencia entre distintos genes. Y hablar que si son una única especie, o dos en lugar de tres, va a haber una mayor cantidad de esas inconsistencias. De modo que termina siendo una cuestión de grado y seguramente los enfocos o criterios exclusivamente génicos no sean suficientes, ni los más razonables, para abordar el problema.
Si encontrásemos que todo es absolutamente aleatorio, entonces podríamos decir que es una población panmíctica, pero como ese extremo en un área geográfica, aunque sea limitada, es poco probable, el grado de subdivisión no tiene un etiquetado obvio como especies distintas o no, si usamos solamente la genética. En general, usando varias líneas de evidencia, tenemos mejores chances de acercarnos a la realidad que usando una única línea de evidencia. Bien, vamos a hablar un poquito ahora de cómo se integran los conceptos de especies en una visión más global. Esto está tomado de un trabajo de Kevin de Queiroz, bastante clásico ya, que tiene su tiempo, extremadamente útil, donde hace un resumen de los conceptos de especie vigentes en aquel momento. No están acá los basados en el coalescente, pero son de tipo filogenético, ¿sí? Y esencialmente identifica estos nueve criterios, que son todos distintos. El más clásico sería el concepto biológico basado en aislamiento, el de Mayer y Dobzhansky y otros, ¿sí? El criterio 9 para que tengan como referencia. ¿Tá? El 8 es el de reconocimiento y hay otros más que ni siquiera hemos nombrado en algún caso. Muy bien. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto si miramos el proceso de divergencia de las especies? Para De Queiroz lo que puede suceder es esto, y es que el concepto biológico puede ser, es un ejemplo nada más, el último, y si a esta altura todos los conceptos me dan consistentemente una separación reconocible entre dos entidades, sin ninguna duda lo voy a llamar a esta situación como un caso de dos especies biológicas plenas. Es decir, que llegado a este extremo de divergencia, no importa cuál criterio utilicemos, todos son consistentes y consistentes con los demás para sugerir que hay dos especies. Por aquí abajo, por supuesto, hay una única especie y cualquier criterio debería darnos esa respuesta, pero tenemos una zona gris, ¿sí? Donde tenemos que algunos criterios ya me dan dos especies, otros criterios me dan una sola, y la acumulación de criterios a favor de dos especies va cambiando a lo largo del tiempo. Si paro acá, por ejemplo, puedo tener criterios de especie que ya me delimitan dos especies claras y otros que todavía no. Podría tener divergencia genética y etológica, pero no suficiente, y todavía hay compatibilidad reproductiva, por ejemplo. Así que biológicamente no son dos especies, pero ya tengo suficiente acúmulo de información de otro tipo que me sugiere que hay una divergencia importante que va camino a la especiación. O es una especiación ya avanzada. Esta zona gris es un dolor de cabeza para el taxónomo, pero es en algún sentido la situación ideal para estudiar la especiación para un evolucionista. Antes de terminar y hacer una breve síntesis, queremos plantear un concepto sobre las especies, no un concepto de especie, planteado por Michael Gieselin, muy interesante, que dice lo siguiente, que las especies, para él, no son clases, agrupamientos de organismos, sino individuos, las especies mismas, no los individuos que también existen que las conforman. Dice Gieselin que una especie es una entidad biológica individual porque tiene un ciclo vital típico, nace como producto de la especiación, tiene una cierta longevidad y luego se reproduce, llegado el caso, formando nuevas especies y se extingue o muere. De este punto de vista, las especies son individuos, solamente que a un nivel jerárquico mayor que el de los organismos, mientras que para nosotros individuo y organismo son palabras intercambiables. Para Gieselin hay otras clases de individuos que no son solamente los organismos, y ellos incluyen las especies. Dejamos esto planteado para seguir a una breve síntesis. Básicamente, para que las tengan, tenemos algunas clases de conceptos a modo de ilustración del problema, conceptos biológicos, aislamiento reproductivo, que usaremos como referencia en la mayor parte de este bloque del curso, el concepto de reconocimiento, que nos recuerda que hay un cortejo y un sistema de cortejo y cópula que evoluciona positivamente en la interna, digamos así, y que el aislamiento geográfico y reproductivo es una consecuencia, no es lo que evoluciona, algo que por cierto Mayer y Dobzhansky no discutirían en sí mismos. Conceptos de cohesión, de grados de cohesión genética ecológica que contribuyen a la homogeneidad de la especie a la interna y su separación de otras especies hacia afuera, con o sin aislamiento reproductivo, y conceptos filogenéticos de grados de divergencia,
donde sabemos que la polifilia a nivel génico va a ser la norma y no la excepción, y termina siendo una cuestión de grados. Un breve panorama de algunas cuestiones que vamos a discutir y que hemos constatado recientemente son las siguientes. Primero, la presencia de flujos génicos, ya no solamente de híbridos, sino de introgresión de genes de una especie a otra, parece ser común, y las especies son capaces de mantener su identidad, aún en presencia de esa incorporación de genes. Digamos que los límites reproductivos de las especies son semipermeables, no son tan, esas barreras no son tan estrictas como se pensaba en algún momento, y sin embargo las consecuencias no son tampoco tan dramáticas como se pensaba en algún momento. No se derrumba la especie porque se cuelen algunos genes de una especie vecina. Existe además un conjunto, sin embargo, de características de adaptaciones diferenciales intransferibles por sus consecuencias negativas en la eficacia darwiniana en otras especies. Ciertos caracteres y de base genética, por ejemplo, que son fundamentales y seleccionados favorablemente en una especie, transpuestos al contexto genómico de otra especie, terminan siendo deleterios. Y esto lo sabemos bien en Drosófila, donde se han hecho estas transposiciones de forma sistemática, y resulta que la forma silvestre, lo que es un alelo silvestre en una especie, transpuesto en el contexto genómico de otra especie, termina siendo deleterio. Quiere decir que hay una cohesión interna y compatibilidad interna del genoma que, a pesar de todas las variaciones que puede incluir, excluye, en muchísimos casos, la incorporación de genes en forma significativa de otras especies vecinas, aunque no haya aislamiento reproductivo. Las especies uniparentales, donde no hay reproducción sexuada, presentan patrones comparables en los puntos anteriores a las de reproducción biparental, ¿sí? A pesar de que no podemos usar el criterio de reconocimiento o de aislamiento biológico, encontramos patrones generales de divergencia y de compatibilidad o incompatibilidad bastante análogos a los anteriores, ¿sí? Recordamos también que no hay concepto de especie exento de dificultades, y esto es muy favorable para el que le interesa estudiar la especiación como proceso, y más complicado para el que tiene que decidir especies como entidades taxonómicas bien delimitadas, ¿sí? Noten que cada concepto de especie está ligado a algo, a una idea de cómo ocurre el proceso de especiación, o qué es lo que importa en el proceso de especiación. Quiere decir que a cada concepto le podemos asociar una idea de los procesos significativos en el proceso de divergencia que lleva a la especiación. Como la realidad es continua y difusa, entonces los conceptos encontrarán dificultades para ser aplicados, y no habrá puntos de corte claros en algunos casos difíciles, lo cual para un evolucionista no debería ser una sorpresa. Hacemos notar que estos ejemplos que presentamos de conceptos de especies son pocos, son incompletos y son más bien clásicos, que tienen un par de décadas por lo menos de haber sido enumerados, con algún pequeño pantallazo hacia aplicaciones del presente, y solo son para ilustrar un poco los distintos enfoques sobre el problema de las especies. Y existe un concepto general, como planteó de Queiroz, que es algo así como los grados de divergencia hasta lograr la individualidad biológica de las especies, esa especie como un linaje que termina volviéndose independiente desde el punto de vista de su dinámica evolutiva. Recordemos que la especie es a la vez una unidad anatómica con sus variantes, genética con sus variantes, reproductiva con sus variantes y ecológica con sus variantes. Ese conjunto de fenómenos entrelazados son los que terminan definiendo o perfilando las características de las especies, incluyendo especies cercanamente emparentadas, donde cada uno de esos elementos puede ser difuso, pero el conjunto termina dando muchas veces un panorama del nivel de divergencia que tenemos y si es asociable o no a las especies distintas. Bien, recordemos que los mecanismos de aislamiento actúan en una secuencia, están clasificados en orden secuencial, ¿sí? Que por tanto el aislamiento temprano será más eficiente y ahorrará futuros costos de una reproducción no óptima, si se trata de especies con cierto grado de incompatibilidad, ¿sí? Y por tanto que la importancia de los mecanismos hoy no tiene por qué reflejar exactamente la importancia de los mecanismos en la historia de la producción de las especies.
una cosa que sabemos es que más allá del proceso, es que si no hubiera especies, no habría diversidad biológica tal y como la conocemos, estaría acotado a lo que puede ser abarcado y comprendido dentro de una única especie, ¿sí? Eh, de modo que sin especiación y sin especies no habría una diversidad biológica importante como la conocemos. Y finalmente también recordemos que la formación de especies o la especiación es un requisito, pero no alcanza para acumular biodiversidad. Además, las especies tienen que acumularse, tienen que lograr persistir. Y con eso terminamos el tema de hoy.